Muy buenas tardes, hoy le habla el alumno Langa Prado Luis Ángel de la Universidad Nacional Federico Villarreal de la Facultad de Odontología. Hablaremos sobre el artículo llamado Consentimiento informado preoperatorio para cirugías de terceras molares mandibulares, la cual se realiza que es el análisis de una encuesta en un conjunto de dentistas y cirujanos orales en Arabia Saudita, que fue realizado por el joven Mohamed Al-Kindi en el 2018. Como sabemos, las extracciones quirúrgicas de terceras molares mandibulares es un procedimiento muy común que se realiza en las clínicas generales. Lo puede realizar el cirujano oral, lo puede realizar también el dentista general, es porque es una extracción que puede estar impactada o puede que no esté bueno para una rehabilitación o una curación, como si es el caso. Tendremos también que ver que serían los contenidos que puede ocasionar esta cirugía de terceras molares, como uno que es las implicaciones legales. Tenemos que tener el consentimiento informado del paciente, y esto se abarca todo el estudio, que es el consentimiento informado. Como vemos en otros lugares o otras especialidades como el cirujano maxilofacial, realiza un protocolo que es el consentimiento informado. ¿Y por qué nosotros los dentistas generales no realizamos el consentimiento informado? Y eso es el objetivo de este estudio, ver si los dentistas generales, tanto como los cirujanos orales, realizan este procedimiento que es muy importante, que es el consentimiento informado del paciente. Bueno, entonces el objetivo específico es el consentimiento informado preoperatorio para cirugías de terceras molares mandibulares. Análisis de una encuesta de conjunto de dentistas cirujanos orales en Arabia Saudita. Este estudio se realizó de una forma descriptiva, transversal, entre un grupo de dentistas generales y cirujanos orales de Arabia Saudita. Como vemos, ahí tenemos dos hojas. En la primera hoja es la primera parte, donde se da a recopilar datos relacionados con el rango clínico, lugar de trabajo y año de experiencia del doctor. En la segunda parte, que es la segunda hoja, se da como el objetivo identificar los patrones de consentimiento preoperatorio, implicaciones legales y también la parte que sería cuál fue el objetivo del consentimiento informado. Entre ellos, antes de realizar toda esa encuesta, primero se tuvieron 477 alumnos, que desde 2000 hasta 2014, donde las cuales estas personas solamente de la Facultad de Odontología de la Universidad de Kingston, 324 egresados, y entre ellos, entre los 324 egresados, se realizó una selección, una inclusión, un criterio de inclusión, donde solamente se cogieron 102 doctores. Entre estos 102 doctores, se le envió una encuesta. Tenían aproximadamente 2 semanas para realizar la encuesta. Solamente realizaron la encuesta 83 doctores. Entre ellos tenían la estadística que eran dentistas generales, un número de 49 doctores, y cirujanos orales, 34 doctores. Tenemos acá dos cuadros, no son cuadros, es parte del artículo, la cual yo tuve como más relevancias la información, donde nos comenta que los encuestados en consentimiento preoperatorio se obtuvo de forma verbal un 53,01%. del número de doctores que fueron 44 y por escrito fueron un 8,43%, el número de doctores fueron 7 o en combinación que fue un 38,55, el número de doctores 32. Como vemos, la mayor cantidad de porcentajes que fue en la parte verbal, en la cual tenemos que tener el criterio de tener como la precaución. No solamente lo verbal, porque lo verbal no nos va a defender, que sería en la parte judicial, si en caso sucediera alguna complicación en el tratamiento. Entonces lo ideal sería tener una combinación que fuese por escrito y tanto verbal, que es lo mejor para poder también tener al paciente informado de todo lo que se va a realizar con el paciente y las complicaciones que puede haber en su tratamiento. En el segundo hablaremos sobre las complicaciones percibidas asociadas con las cirugías de terceras molares mandibulares. Acá el mayor porcentaje fue el 94%, que fue el dolor postoperatorio. Y entre ellas, la siguiente sería la fractura mandibular. Entonces, como vemos, y también las reacciones alérgicas a los anestésicos locales.
Todo esto, el consentimiento informado es muy importante ante todo lo que puede suceder más adelante. Como vemos, hay gran porcentaje de fracturas mandibulares y es una complicación demasiado amplia. Tenemos que también informar todo esto al paciente que puede haber complicaciones y tener también no solo como respaldo el consentimiento informado ante el suceso que puede ocurrir, y también el paciente estar informado sobre lo que pueda ocurrir con su tratamiento de ella, y así tener, como se llama, todo legalmente uniforme y correctamente hecho. Entonces acá vemos que siguen los cuadros. Primero, la primera tabla que tenemos es las características demográficas de los encuestados, la cual teníamos que sería en la parte de la primera hoja de la encuesta. Esto nos da que sería la tabla. Que la demográfico fueron 83 personas, doctores. En el rango clínico tenemos ahí las variaciones de dentistas generales y cirujanos orales. En género tenemos el macho y hembra. Los machos hay más, 64 personas, y en hembra hay 19 personas. Años de experiencia, menos de 5 años, el 33 a 39,76%, entre 5 a 10 años, el 37,35%, y más de 10 años de lugar fueron 22,89%. El trabajo actual puede ser en académico, gobierno y privado, como vemos en la tabla. En la tabla 3 nos habla sobre la tabulación cruzada entre consentimiento informado preoperatorio y variable dependiente. La variable dependiente respuesta del cuestionario de la encuesta. Nos habla sobre la naturaleza del consentimiento informado preoperatorio obtenido. Como vemos por escrito, hay un porcentaje de 9,1 y por verbal hay 51,5 y por ambos hay 39,4. Como vemos, el verbal es mucho más, y como tenemos que reflexionar en esa parte para poder mejorar en ese aspecto. En el testigo del consentimiento informado es muy importante tener un testigo acostado para también tener, alguien que te pueda avalar la información que tú hayas dado al paciente. Tenemos siempre un 27,3% y nunca un 21,2% y a veces 51,5%. Revelar al paciente las complicaciones del tratamiento. Eso también es muy importante. Es la cual nosotros tenemos que hablar con el paciente, darle todas las complicaciones que se puede haber mediante la cirugía que se va a realizar. Siempre es el 90,9%, nunca un 0, a veces el 9,1%. Como sabemos, siempre hacemos que damos a conocer al paciente sobre la información, pero también tenemos que hacer, que el paciente haga, el consentimiento informado preoperatorio obtenido por escrito. El conocimiento sobre las implicaciones legales del consentimiento preoperatorio. En sí fueron 83,3% y un no fueron el 16,7%. Entonces hay gran cantidad de odontólogos como cirujanos orales y dentistas generales que conocen las implicaciones del consentimiento legal, pero a veces como que no lo realizan por motivo capaz del tiempo, no es algo. Pero ese es el cuadro que nos da, y nos da mucha información correspondiente a todo esto del consentimiento informado. En conclusión, tenemos que, considerando el volumen de reclamos por negligencias médicas relacionados con cirugías de terceras molares mandibulares, es necesario obtener un consentimiento informado preoperatorio por escrito junto con un testigo. El consentimiento informado no solo explicará el procedimiento en detalle, sino que también explicará la justificación del procedimiento, las terapias alternativas, los beneficios asociados, los riesgos y las complicaciones. Como sabemos, esto es muy necesario tanto en los cirujanos orales o dentistas generales por motivo de precaución. Todo es una precaución. Y creo que si no nos perdemos unos minutos de tiempos, esto va a ser muy beneficioso para ambos, tanto para el que sería el especialista o el cirujano oral, y también para el paciente, porque ya el paciente tendrá ya los conocimientos previos que se va a realizar en su tratamiento quirúrgico.
o la cirugía de terceras molares. Eso sería todo hasta hoy y muchas gracias.